Viaje sin distancia. La historia detrás de un curso de milagros. Sus protagonistas. Cómo ocurrió la revelación y el desarrollo de todo el proceso. Por Robert Schoch. El viaje hacia Dios es meramente redespertar a la conciencia de lo que siempre has sido, del lugar donde siempre estás. Es un viaje sin distancia hacia un destino que nunca ha cambiado. Prólogo. Hace un par de años comenté de forma espontánea a una persona que me estaba entrevistando que el conjunto de libros titulados Un curso de milagros constituyen el escrito más importante en lengua inglesa desde la traducción de la Biblia. Continué explicándole mis razonamientos diciendo que aunque el curso trata de las mismas verdades psicológicas y espirituales que el Nuevo Testamento, las presenta de una forma que hace que sean más difíciles de evadir, porque es más específico y menos dado a las interpretaciones diversas, y también porque los ejercicios psicoespirituales empleados son muy eficaces para ayudarnos a eludir nuestras defensas habituales contra el descubrimiento de nosotros mismos. No esperaba que aquella impulsiva afirmación apareciera impresa, pero así ocurrió. Y mirando ahora hacia atrás, puedo afirmar que aunque entonces fue espontánea, sigo manteniéndola. Mi propia introducción al curso sucedió tras un cuarto de siglo de búsqueda. Debido a que soy físico e ingeniero eléctrico de profesión, y a que siempre me ha impresionado el poder de la ciencia, dudaba de la mayoría de los sistemas religiosos que encontraba porque parecían necesitar una dosis de saludable escepticismo científico. En 1954, a la edad de 36 años, en medio de un curso de 2 semanas que estaba realizando, tuve una experiencia definitiva, dando comienzo a partir de entonces a una búsqueda que hasta la edad de 59 años me llevó a entrar en contacto con diversas vías, desde el Zen al sufismo, y desde el Vedanta hasta el cristianismo místico. Asimismo viví una serie de experiencias que me resultaron totalmente asombrosas, ya que mi marco conceptual no tenía con qué compararlas. Sentí que aquellas experiencias eran válidas y que las filosofías espirituales tenían el toque de la verdad. Y sin embargo faltaba algo. Además, era vagamente consciente de que si las experiencias fueran tan reales como yo sentía que eran, y las filosofías fueran verdaderas, hubieran afectado mi vida más de lo que lo hacían. En aquel momento había pasado de trabajar en el análisis de sistemas y la teoría estadística de las comunicaciones a encabezar un pequeño grupo de investigación dentro del Instituto de Investigación de Stanford, en el que nos dedicábamos a estudiar los cambios sociales y la planificación orientada al futuro. Después de investigar el futuro durante 10 años, publiqué un pequeño libro titulado Guía incompleta del futuro, cuya existencia ha sido uno de los secretos mejor guardados en la historia de las publicaciones. Para entonces yo tenía claro que los Estados Unidos y evidentemente el mundo industrializado había entrado en un periodo de transición de relevancia histórica, que implicaba cambios a nivel más fundamental, a saber, el de las premisas tácitas de base sobre la naturaleza de la vida y la realidad sobre la que descansa toda la estructura social en último término. Parecía que mientras que hace medio siglo el avance de la ciencia positiva hacía que las premisas religiosas y espirituales fueran cada vez menos plausibles, la situación actual era muy diferente. Ya en 1977, y a partir de entonces cada vez más, las investigaciones que tienen como objeto la conciencia humana, los procesos inconscientes, la intuición, la creatividad, etc., están haciendo cada vez más manifiestas la espiritualidad esencial de la existencia. Impresionado por la importancia que estaba adquiriendo esta forma de desarrollarse los acontecimientos, accedí a hacerme miembro de la Junta Rectora del Instituto de Ciencias Noéticas,
que había sido fundado unos años antes por el astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, quien había llegado a las mismas conclusiones que yo a través de experiencias muy diferentes. Una de mis compañeras en la junta era Judy Scutch. La primera vez que coincidimos estábamos esperando mesa en un restaurante y pregunté a Judy la inevitable pregunta de presentación: ¿a qué te dedicas? Disfrutó de mi asombro cuando me dijo: un curso de milagros. Las 2 horas siguientes me quedé hechizado escuchándole contar la historia que se relata en este libro. Estaba ansiosa por leer los libros que forman la trilogía de un curso de milagros. Tenía mucho que aprender sobre la ambivalencia con la que nosotros, los seres humanos, nos orientamos hacia el conocimiento de nuestro ser profundo. Los ejercicios diarios del segundo volumen del libro, que afirman un nuevo sistema de creencias, parecían simples y poco intrigantes. En aquel momento no entendía el efecto subterráneo que estaban teniendo. El texto, el primer volumen, parecía difícil de entender, pero seguí con él a fuerza de voluntad. Eso creía. 6 meses después me di cuenta de que, a pesar de que abría el texto cada día, no podía recordar uno solo que hubiera acabado de leer una página completa. Me entraba sueño, mi mente vagaba sin propósito, o recordaba que había dejado cosas por hacer y por tanto me levantaba para acabarlas. Mi mente era muy ingeniosa a la hora de evitar lo que yo pensaba que quería, es decir, entender los contenidos del texto. Con el tiempo, la atención consciente le ganó la partida a las resistencias inconscientes. Mi conciencia de este hecho fue llegando poco a poco. Un día me daba cuenta de que una situación que me hubiera provocado miedo o hostilidad ya no lo hacía, y sin embargo no tenía conciencia de los profundos cambios que estaban teniendo lugar. Encontré que mi confianza en la intuición profunda, una parte sabia y compasiva de mí mismo, se había fortalecido notablemente. De nuevo, sin que yo conscientemente me diera cuenta del cambio en mi inconsciente. La tensión y el dolor iban desapareciendo. Mi vida era más activa que en ningún otro periodo anterior, y esto estaba ocurriendo sin esfuerzo, algo que no hubiera creído posible unos años atrás. Había aspectos de mi vida que se ponían en su lugar de forma misteriosa. Lo que más me impresionaba de la transformación que sentía era la absoluta simplicidad de lo nuevo. Una parte más profunda de mí mismo, un maestro interior, guiaba mi acción y apartaba los obstáculos, y la mente consciente, el ego, mente analítica y racional, que antes suponía mi asidero más firme a algún tipo de seguridad, se hizo de forma natural y confortable el servidor de esa parte más profunda. Todo esto puede parecer una enorme simplificación, pero la conclusión profundamente sentida a la que llegué era que todos los problemas que encontramos en nuestra vida son ilusorios. Solo hay un problema: nuestra resistencia a ver las cosas como realmente son, o más precisamente a ver la totalidad tal como es. Un curso de milagros ya ha influenciado cientos de miles de vidas. Me siento privilegiado por haber conocido a Helen Schucman, a Bill Terford, así como a los demás actores de esta obra. No llegué a conocer bien a algunos de estos, pero sí lo suficiente para haber sentido una profunda sensación de misterio, no solo acerca de la eficacia del curso mismo, sino también respecto a la forma en que vino a la existencia y su supuesto origen. Me acuerdo específicamente de un día en que estaba hablando sobre el curso con Helen, la cual seguía sintiéndose ambivalente al respecto, no parecía capaz de adaptar las propuestas del curso a su propia vida. Repentinamente pareció transformarse en otra persona, no físicamente, sino a nivel de su personalidad. Durante 1 o 2 minutos, a lo largo de unas pocas frases, esta otra Helen habló del significado real del curso con una autenticidad y profunda sabiduría que me dejaron pasmado. Entonces, como si hubiera ocurrido otro clic en su interruptor interno, volvió a ser de nuevo la Helen habitual. Helen casi nunca encarnaba el ideal del curso, la paz interior,
Encontraba muchas cosas de las que quejarse y parecía soportar en su vida una dosis de dolor mayor de lo normal. Una vez le pregunté cómo era que este notable documento del que ella era responsable había podido traer paz y sabiduría a tanta gente y sin embargo parecía inoperante para ella. Nunca olvidaré su respuesta. Sé que el curso es verdad, Bill, dijo, y después de una pausa añadió, pero no creo en él. Cuando se confirmó que el curso se estaba extendiendo rápidamente incluso a otros países, sentí claramente la necesidad de que hubiera un relato preciso sobre su origen para todos aquellos que iban a querer conocerlo. Parecía probable que circularan mitos y que Helen acabara siendo la heroína de un culto personal. Presioné para que se hiciera un relato preciso cuando aún las memorias estaban recientes y que fuera hecho por alguien cercano a los hechos, pero no demasiado. Sentí que Bob Scutch era el candidato ideal. Había estado presente en el desarrollo de la última parte de los acontecimientos. Conocía personalmente a todos los personajes y los tenía cerca para posibles entrevistas. De esta forma podría narrar la historia con fidelidad en lo relativo a las personas y los hechos implicados. Además, ya había escrito a nivel profesional con anterioridad. No hace falta decir que cuando se le propuso el trabajo aceptó, aunque no siempre se haya sentido agradecido por mi sugerencia. Ha tenido la amabilidad de invitarme a escribir este prólogo. Agradezco este honor porque creo que algún día un curso de milagros será apreciado de forma mucho más general, al igual que la historia de su notable génesis. El manuscrito de un curso de milagros se terminó de escribir en 1973, pero para entender cómo llegó a realizarse y por qué, debemos volver a mediados de los años 60 y familiarizarnos con dos doctores en psicología, William Thetford, de 42 años, profesor de psicología médica en la Escuela de Médicos, y cirujanos de la Universidad de Columbia, Nueva York, y director del Departamento de Psicología del Hospital Presbiteriano, y Helen Schucman, de 56 años, psicóloga del mismo departamento. Aparentemente dos personas con pocas probabilidades de estar implicadas en el nacimiento de un curso de milagros. En junio de 1965, Bill Thetford se sentó en su despacho muy desanimado. Acababa de llegar de una reunión de directores de departamentos convocada para discutir cómo llegar a un acuerdo sobre un asunto administrativo que había estado causando problemas al profesorado desde hacía 3 meses. La reunión comenzó en un ambiente tranquilo, pero a medida que se iban expresando los distintos puntos de vista y se defendían los diferentes intereses, los nervios se fueron crispando, las voces se hicieron cada vez más altas y lo que había comenzado como un intento de encontrar puntos de encuentro, acabó en una serie de ataques personales y amargas recriminaciones. Para el doctor Thetford no era la primera reunión de este tipo. De hecho, desde que era director de departamento había tenido que tratar con colegas que constantemente estaban batallando con los mismos problemas básicos de defender sus intereses contra lo que parecían ser incursiones de la administración, de sus compañeros de otros departamentos e incluso de los asociados del suyo propio. Sin embargo, de alguna manera en esta ocasión, las tensiones de la reunión le habían cargado más que otras veces. No le importaba saber por qué. Lo que le importaba era saber cómo había acabado en este trabajo cuando en principio nunca había querido tener nada que ver con la universidad. ¿Cómo había llegado a esta situación?, se preguntaba. Bill Thetford nació en Chicago
Era el menor de 3 hermanos. El mayor había muerto cuando él era pequeño, pero le quedaba su hermana, que le llevaba 2 años. Su padre trabajaba de supervisor en la sección de construcciones en la compañía telefónica de Illinois. La familia vivía en un vecindario de clase media, en la zona sur de la ciudad. La madre de Bill asistía a la iglesia de la Ciencia Cristiana. Su padre, cuando le preguntaban, respondía que él también era científico, aunque sus visitas a la iglesia eran muy irregulares. En cuanto a Bill, su educación religiosa fue interrumpida por una tragedia familiar. Bill tenía 7 años cuando su hermana contrajo una infección vírica y aunque la familia solicitó los servicios de diversos médicos y curanderos de la ciencia cristiana, murió en 2 semanas. Los padres de Bill se sintieron abrumados por el dolor. Se quedaban en casa juntos cada noche, negándose a aceptar las invitaciones que les hacían sus amigos y vecinos. Renunciaron a su religión y jamás volvieron a poner los pies en una iglesia de la ciencia cristiana. Aún se encontraban muy abatidos cuando Bill enfermó de una grave escarlatina, la cual le debilitó mucho y propició que acabase por contraer también fiebres reumáticas. Mientras luchaba por recobrarse, sufrió un infarto, por lo que los doctores no confiaban en que sobreviviera. Sin embargo, después de varios meses de cuidados intensivos, se recuperó lo suficiente para salir del peligro inmediato. Aunque tuvo que guardar cama durante los 2 años siguientes, pasaba el tiempo leyendo con voracidad. Leía de todo, desde Dickens hasta Dumas o Mark Twain, y entre libro y libro su madre le enseñaba aritmética. Bill estuvo ausente de la escuela durante 3 años, antes de sentirse lo bastante fuerte para volver. Al caer enfermo estaba en 2º grado, y cuando volvió le colocaron en la clase de 4º. 2 años más tarde acabó 8º y continuó en el instituto, donde se graduó con honores, siendo aceptada su solicitud de ingreso en la Universidad de DePaul, Indiana. En su 2º año universitario, tuvo que elegir una especialidad en la que graduarse, y eligió la de psicología, aunque sin saber muy bien por qué, pues ignoraba el trabajo que desarrollaban los psicólogos. No se quedó muy convencido de su elección. Al fin se matriculó también en el curso de estudios premédicos. Sí que conocía el cometido de los médicos, y en su 4º año solicitó la admisión en la Escuela Médica de la ciudad de Chicago, donde fue aceptado para comenzar el otoño siguiente. Al haber obtenido una prórroga del servicio militar debido a su enfermedad infantil, pudo graduarse en la Universidad de Po en febrero de 1944. A pesar de que aún tenía dudas sobre la carrera profesional que seguiría, había algo que sí estaba muy claro: necesitaba un trabajo para mantenerse, al menos hasta que empezara a estudiar medicina en otoño. Como había sido aceptado en la escuela de medicina, pensé que lo mejor sería solicitar un empleo en la universidad. Pregunté en la oficina de empleo y me remitieron al laboratorio metalúrgico de la universidad. No sabía nada del tipo de trabajo que me podrían ofrecer, ni si estaba calificado para realizarlo, pero a lo largo de la entrevista que me hicieron me enteré de que en aquel centro se desarrollaba un programa secreto de investigación. Como el país estaba en plena Segunda Guerra Mundial, existía una gran demanda de personal civil, como yo, en el mercado de trabajo. Así, aunque fuéramos inexpertos y poco cualificados, estábamos muy solicitados y a menudo que nos ofrecían trabajos y responsabilidades que hubieran sido impensables en otras circunstancias. En mi caso, poco después de empezar a trabajar, fui incluido
en nómina, como oficial administrativo responsable de supervisar una serie de edificios que constituían las áreas de trabajo para lo que más tarde sería la investigación atómica. Entre ellos estaba el laboratorio de biología, la zona del estadio de fútbol de West Stands y el nuevo edificio de química, donde el Dr. Glenn Seaborg estaba desarrollando su original investigación que más adelante le valdría el premio Nobel. Una de mis tareas era la de supervisar un equipo especial de hombres que trabajaban en diversas áreas radioactivas con la intención de descontaminarlas. Se me pidió que llevara un contador Geiger desde el momento en que llegaba por la mañana hasta que me iba por la noche. Mirando hacia atrás, una de las cosas más curiosas era que esta investigación tenía lugar debajo de un estadio de fútbol. Robert Maynard Hutchins, presidente de la universidad, había decidido prohibir la liga de fútbol porque interfería en la búsqueda de las grandes ideas y los grandes libros, y como consecuencia el estadio de fútbol había sido puesto a disposición de la investigación atómica. De esta forma, la primera reacción en cadena de la historia del mundo tuvo lugar allí en diciembre de 1942. El doctor Enrico Fermi, que estaba al cargo de la operación, fue capaz de comenzar la reacción y, lo que es más importante, detenerla. Si no hubiera sido capaz de pararla, quizá nos hubiera ahorrado a todos los horribles problemas que introdujo la era atómica. Por aquel tiempo, el ambiente en nuestro departamento era de gran actividad. Reinaba una sensación de urgencia absoluta y un sentido de prioridad nacional en relación con el trabajo que desarrollábamos en el programa atómico. La comunidad científica creía que los nazis estaban muy avanzados en el desarrollo de la energía atómica, por lo que competíamos contra ellos en una carrera a vida o muerte. De hecho, la sensación general era que no desarrollar la energía atómica antes que ellos podría suponer el final de la civilización occidental tal como la conocíamos. A lo largo de ese tiempo aumentó mi ambigüedad respecto a mis estudios médicos y en otoño de 1944 decidí que el proyecto en que estaba participando era prioritario a la medicina. Informé por tanto a la escuela de médicos de que no me matricularía aquel otoño y continué mi puesto de trabajo dentro del programa de investigación atómica. En agosto de 1945 se lanzó sobre Hiroshima la primera bomba atómica. Creo que todos nos quedamos aterrados por la magnitud de la destrucción que produjo, y yo sentí con claridad que mi participación en el proyecto había llegado a su fin. No sentía ningún deber moral de continuar y renuncié aquel mismo mes. Pocas semanas después, el doctor Carl Rogers llegó al campus universitario. Era incluso entonces uno de los nombres más eminentes en el campo de la psicología, y aunque no sabía nada de él, me matriculé en el primer curso de psicoterapia centrada en el cliente, por recomendación expresa de algunos compañeros. El interés que despertaba el trabajo de Rogers era tremendo y debieron ser más de 100 los licenciados que se inscribieron en aquel primer curso. Por alguna razón desconocida para mí tanto entonces como ahora, Rogers decidió que yo era un estudiante aventajado y no solo me hizo instructor de su curso, sino que antes de acabar el semestre me propuso ser su ayudante en el centro terapéutico que acababa de crear. Aquello supuso para mí un gran honor y una oportunidad. Yo no entendía por qué me había elegido. Incluso traté de decirle que no estaba capacitado, pero no hizo el menor caso.
y con cierto asombro, en breve, me encontré investigando y practicando la terapia centrada en el cliente. Para mí, lo más irónico era que las premisas profesionales de Roger estaban basadas en su teoría de la visión incondicionalmente positiva o amor perfecto. El hecho de haber pasado de estar implicado en la aniquilación total a una práctica profesional basada en el amor perfecto me pareció por lo menos irónico. Mi tesis doctoral estaba relacionada con un primer intento de algo parecido a la biorretroalimentación. Me intrigaba la posibilidad de medir las reacciones del sistema nervioso autónomo antes y después de la terapia rogeriana. Supuse que si a la gente le servía la terapia, su recuperación ante un estímulo estresante inducido experimentalmente sería más rápida. Así que formé un grupo de control con personas que esperaban ser admitidas en el centro para recibir terapia y otro grupo con personas que estaban en tratamiento. De alguna manera las mediciones que realicé revelaron una diferencia significativa entre el grupo experimental y el grupo de control en cuanto a la rapidez de recuperación frente al estrés inducido. Rogers se sintió impresionado por mi trabajo y yo me quedé bastante sorprendido de haber obtenido algún resultado significativo. En marzo de 1944, para sorpresa mía, recibí el título de doctor en medicina. Sin embargo, sentía que aún me faltaban muchos conocimientos, no solo en el campo de la psicología, sino en general. Parecía faltarme algo, pero no sabía qué. Aunque había conocido personas eminentes a lo largo de mis estudios, auténticas autoridades en sus campos respectivos, nadie parecía tener conciencia de cómo estas áreas especializadas del conocimiento podían sintetizarse. Como consecuencia, cuando recibí el doctorado no me sentía preparado para hacer nada. No sabía qué hacer con aquel título. Afortunadamente un amigo me sugirió que me presentara a un puesto en el Hospital Mitchell Reese de Chicago, donde había una vacante en un puesto relacionado con el estudio de los rasgos de personalidad de los enfermos esquizofrénicos y el test de Rorschach. El estudio estaba dirigido por el Dr. Samuel Beck, una autoridad en el test Rorschach en el país y autor de una serie de libros pioneros en relación con el test. Por una serie de razones que me parecían muy válidas, me sentía remiso a solicitar el puesto. La primera era que no había hecho ningún curso sobre el test Rorschach en toda mi vida. No sabía absolutamente nada de él. Tampoco había trabajado en un departamento de psiquiatría, y en particular en uno en que el trabajo estuviera basado en el psicoanálisis, una filosofía totalmente contraria a la de Rogers y a mi propia formación. Sin embargo me presenté y el Dr. Beck, que me entrevistó, pareció estar muy contento de mi ausencia de conocimientos previos. Se mostró entusiasmado con el hecho de que no supiera nada de Rogers, de que no estuviera contaminado con otras enseñanzas. Además se quedó muy impresionado por lo científico que sonaba el título de mi tesis doctoral en la rama de la psicología fisiológica. Como él no sabía nada de esa especialidad de la psicología, la consideró muy científica. En consecuencia, yo constituía el candidato perfecto. Fui contratado por el departamento de psiquiatría y permanecí 2 años y medio en aquel hospital, durante los cuales publiqué algunos trabajos de investigación, incluyendo algunos de los que fui coautor con el Dr. Beck. Lo que sentía de manera muy clara tanto durante mi formación universitaria como más tarde en el Hospital Mitchell Reese era que no quería ser profesor universitario. Había hecho conmigo mismo el voto secreto de hacer todo lo posible para evitar aceptar un puesto docente, y de hecho ya había rechazado varias propuestas. Una de las principales razones era que sentía que no tenía nada que enseñar, y quería evitar aceptar una posición en que esto fuera evidente también para los demás. También dudaba que pudiera adaptarme fácilmente a la vida
universitaria. Cuando sentí que era el momento de dejar el hospital, decidí que me sería instructivo y de ayuda en mi formación matricularme en la Escuela Psiquiátrica de Washington, en Washington, D.C., cuya filosofía esencial era la de centrarse en las relaciones interpersonales más que en los diversos componentes psicodinámicos de la psicología freudiana. Este enfoque me atraía mucho porque había cierta cualidad en el psicoanálisis con la que no me podía identificar, aunque respetaba muchas de las percepciones de Freud y de algunos de sus seguidores. Cuando acabé mis estudios en la escuela de Washington no sabía muy bien qué hacer después. Me sentía atraído por la ciudad de Nueva York desde hacía mucho tiempo y decidí ir allí y buscar trabajo. El director del Servicio de Asignación Psicológica del Servicio de Empleo del Estado de New York me dijo que tenía un trabajo perfecto para mí y que no tenía sentido que pensara en ninguna otra posibilidad. Tenía en mente proponerme para la dirección del Departamento de Psicología del Instituto de la Vida en Hartford, Connecticut. Acudí a una entrevista y fui contratado. Después de un año en Hartford, recibí una llamada del Dr. Harold Wolf, que era uno de los fundadores de la medicina psicosomática, una autoridad en el área de los desórdenes nerviosos, y también por aquel tiempo presidente del Departamento de Neurología de la Escuela Médica de la Universidad de Cornell, en la ciudad de New York. El Dr. Wolf me ofreció el puesto de psicólogo jefe en un programa de estudios sobre ecología humana que él dirigía. Mi rechazo a implicarme en un puesto universitario había disminuido algo para entonces, y decidí considerar la posibilidad de un puesto académico. Acabé aceptando la oferta del Dr. Wolf, y antes de que me diera cuenta ya era instructor, siendo promocionado un año más tarde al puesto de profesor ayudante. Un día de otoño de 1957, mientras asistía a una conferencia anual de psicología, un viejo amigo mío se acercó en un descanso y después de intercambiar saludos, me preguntó si me interesaría ir a la Escuela de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia como director de un programa educativo en psicología clínica. Me comentó que el comité encargado no había dado aún con la persona que pudiera enfrentar el enorme desafío que suponía el puesto. A pesar de haber evaluado muchos candidatos, todos habían sido vetados por uno u otro de los miembros del comité y el puesto seguía vacante. Añadió que como ninguno de los miembros del comité me conocía lo suficiente para llegar a resultarles desagradable, constituía el candidato ideal. Le contesté a mi amigo que no me interesaba irme de Cornwall, ya que estaba fascinado con el trabajo que hacía y el ambiente era agradable, pero él me apremió para que al menos hablara con el presidente del Departamento de Psiquiatría de Columbia. La oportunidad era demasiado importante para ignorarla. Hablé con el presidente y con otros miembros del comité y en el curso de estas conversaciones me pareció que me ofrecían una posición de gran responsabilidad. Al darme cuenta de ello les dije que no creía posible asumir las responsabilidades del puesto siendo solo profesor ayudante y que tendría que ser ascendido a la categoría de profesor adjunto. Al decirlo, estaba convencido de que, de acuerdo a la jerarquía médica, que es muy lenta, era muy improbable que alguien como yo, que había sido instructor hacía tan solo unos 2 años, subiera de escalafón tan rápidamente. Sin embargo, 2 meses más tarde recibí una carta del presidente del Departamento de Psiquiatría diciéndome que había podido conseguir que el decanato aprobara mi ascenso. Me sentí moralmente obligado a aceptar el puesto y fui a Columbia en febrero de 1958 como profesor adjunto de Psicología Médica en el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Médicos y Cirujanos. Bill Thetford esperaba el desafío que suponía
su nuevo puesto con mucho entusiasmo. Sintió que podría introducir una serie de ideas innovadoras en el programa de educación predoctoral del que sería presidente, y asumió su tarea lleno de expectativas sobre lo que podría lograr en los próximos meses y años. Sin embargo, pocos días después de comenzar su labor, Bill se dio cuenta de que su trabajo no sería tan fácil de poner en práctica como en un principio pensó. Tuvo el primer indicio de ello al darse cuenta de que todas las conversaciones con los miembros del comité no le habían preparado para asumir la amplitud y la naturaleza de sus nuevas responsabilidades. Aunque había creído que dedicaría la mayor parte de su tiempo a los cursos predoctorales, ahora descubría que el título que se le había asignado como mera formalidad cuando aceptó el puesto, el de director del Departamento de Psicología del Hospital Presbiteriano, le iba a suponer mucha más dedicación de lo que le habían hecho creer. El Hospital Presbiteriano era una parte esencial del centro médico, y Bill pronto se dio cuenta de que con el título venían un montón de problemas que no habían sido tratados durante años. Mientras intentaba hacer su asignación de prioridades, Bill fue avisado por el decano de que la universidad había aceptado una gran suma de dinero del Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas para realizar un curso de estudio cooperativo sobre las carencias sensoriales en recién nacidos y niños pequeños. Este curso cooperativo tenía un protocolo obligatorio por el que se requerían los servicios de un psicólogo investigador experimentado que hubiera recibido formación especializada para trabajar con niños pequeños. Bill era responsable de encontrar a la persona adecuada para este puesto, y además debía hacerlo con rapidez, pues el decanato había dejado muy claro en el proyecto de comenzarlo de forma inmediata. Al no tener experiencia en esta área, Bill visitó a un colega de un hospital cercano, que era una autoridad en esta materia. Le describió la situación y le pidió ayuda para encontrar a una persona adecuada para el puesto. Su colega le aseguró que confiaba en poder encontrar a la persona justa y quería que ésta se pusiera en contacto con él. Bill se sintió agradecido de quitarse un problema de encima, pues ya los tenía en abundancia. Así comenzó a formular planes y preparar procedimientos que ayudaran a que el curso tuviera un comienzo rodado, confiando simplemente en que su amigo encontraría la persona adecuada para ocupar el puesto clave. 2 semanas más tarde sonó el teléfono de su oficina y después de asegurarse de que hablaba con el doctor Tedford, la voz al otro lado de la línea dijo: «Mi nombre es Helen Schuckman y se me ha dicho que le diga que soy la persona que está buscando». De esta forma se conocieron Helen y Bill, quienes más tarde trabajarían juntos en la transcripción de los singulares volúmenes de un curso de milagros. Bill concertó una cita con Helen para verse a la mañana siguiente en el centro médico. A las 10, una mujer pequeña pero dinámica se presentó en su oficina. Debía tener más de 45 años. Helen, que apenas medía 1,5 metros, iba elegantemente vestida, con una falda y una blusa bastante conservadoras, y su pelo corto, rizado y rubio estaba cuidadosamente arreglado. Sus rasgos eran más bien afilados, tenía una nariz pequeña y recta, y en general mostraba una actitud de no andarse por las ramas que Bill inmediatamente valoró de forma muy positiva y pensó que le sería de gran ayuda en caso de que ocupara el puesto que él intentaba cubrir. En solo unos minutos, Bill supo que era la persona adecuada para aquel trabajo. Su formación profesional parecía estar hecha a la medida del puesto que se le ofrecía, y se quedó especialmente impresionado por su rapidez mental y su habilidad intelectual. Al mismo tiempo mantenía sus reservas en ofrecer el puesto a ella o a cualquier otra persona porque el programa de trabajo estaba todavía sin especificar en absoluto. Aún no se había tomado ninguna decisión acerca de los medios de que dispondrían ni respecto al espacio físico que les sería asignado. Su sueldo tampoco estaba fijado y las responsabilidades del puesto no estaban claramente definidas.
Todo ello hacía que Bill no pudiera ser muy concreto al discutir el programa con Helen, pero a pesar de todo y al hecho de que Bill no se lo presentara con mucha convicción, Helen aceptó el puesto y se dispuso para comenzar al lunes siguiente. Capítulo 2. Helen Schuckman nació en 1909 y su nombre de soltera era Helen Cohn. Creció en Nueva York, donde su padre, químico de gran éxito profesional, pudo proporcionar a su familia una vida acomodada. Tenían a su servicio una cocinera y una doncella que les ayudaban en el cuidado de su enorme piso de 10 habitaciones. Contrataron asimismo a una institutriz que se ocupó de Helen hasta que tuvo 6 años de edad. La institutriz y Helen ocupaban un extremo del piso donde compartían habitación, salón y aseo. En el otro extremo vivía el resto de la familia, es decir, su madre, su padre y un hermano 14 años mayor que ella, con el que tenía muy poco en común. Con el resto de la familia parecía ser su vida. Helen pasaba casi todo el tiempo antes de ir al colegio, así como su tiempo libre. Una vez empezó a asistir a clase con su institutriz, una mujer inglesa de mediana edad, a quien conocía simplemente como la señora Richardson. Aunque la relación entre ellas era amistosa, no tenía nada de íntima. Lo que más le gustaba a Helen de la señorita Richardson era su acento inglés. Por la noche, la institutriz acababa oficialmente de trabajar una vez que acostaba a Helen, y era libre de salir si lo deseaba, aunque la mayoría de las veces se quedaba en la sala hasta la hora de acostarse. Cuando la señorita Richardson salía, Helen se quedaba despierta hasta que hubiera vuelto, no solo para asegurarse de no estar sola, sino también porque le fascinaba el ritual que realizaba cada noche. Antes de acostarse, la señorita Richardson se arrodillaba y susurraba algo para sí misma durante un rato. Desde mi primer recuerdo siempre hacía lo mismo. Siempre quise preguntarle qué hacía, pero tardé muchos años en reunir el valor suficiente. La señorita Richardson me explicó que era católica y que cada noche, antes de acostarse, rezaba el rosario. Le pregunté qué era un rosario y me mostró el suyo. Estaba hecho de hermosas cuentas azules y me gustó. Pensé que estaría bien tener uno, incluso podría tener algo de mágico. Le pregunté a la señorita Richardson si podía tener uno, pero me respondió que era solo para católicos. Le sugerí que quizá mi madre me podía comprar uno, pero ella pensó que sería mejor dejar el tema a un lado. De hecho, me propuso que fuera nuestro secreto, y yo le prometí no decir nada al respecto. También teníamos otro secreto, relacionado con el lugar al que íbamos los domingos por la mañana. En vez de ir al parque como los demás días, nos íbamos al otro extremo de la ciudad, donde nadie pudiera vernos. Allí llegábamos a uno de los lugares más bellos que yo hubiera visto nunca. La señorita Richardson me dijo que era una iglesia católica, pero como yo no era católica no podía entrar. Tenía que prometerle que no me marcharía muy lejos y me quedaba en la entrada hasta que ella volvía a salir. Mientras esperaba podía ver las flores, las velas y las estatuas a través de las rendijas de las grandes puertas que se abrían hacia el interior de la iglesia. A veces escuchaba la música y la voz de un hombre diciendo cosas que no podía entender. Una vez me colé en una de las capillas laterales. Había una estatua de una señora muy hermosa con luz alrededor de la cabeza y velas y flores dispuestas en un pequeño jardín a sus pies. Todo el mundo tenía rosarios, como el de la señorita Richardson, y decidí que de mayor sería católica para poder entrar y participar en lo que ella hacía. Entre semana, cuando la señorita Richardson me llevaba al parque a jugar, siempre nos juntábamos con una amiga suya que también era institutriz y cuidaba a una niña de mi edad. Nosotras jugábamos mientras la señorita Richardson y su amiga se sentaban en un banco del parque y hablaban. Descubrí que la niña era católica y tenía un rosario y se sorprendió mucho cuando le dije
que yo no lo tenía y que no sabía para qué servía. Me explicó con condescendencia que servía para rezar a la Madre de Dios. Le pregunté sobre Dios y me sorprendió mucho de mi ignorancia, ya que no sabía casi nada de él. Me dijo que Dios es nuestro Padre, que le podíamos pedir cosas y Él nos las concedía. Esto me pareció maravilloso y me pregunté por qué nadie me había hablado antes de ello. Le pregunté a la niña dónde estaba Dios, porque había unas cuantas cosas que quería y me dijo que todo lo que había que hacer para verle era cerrar los ojos. Así lo hice, pero no vi nada. Ella lo entendió enseguida. Yo no era católica, así que ¿qué podía esperar? Me sugirió que probase con la Virgen, que era muy bondadosa y escuchaba prácticamente a todo el mundo. También me contó que llevaba un vestido azul y un velo blanco, y pensé en esa preciosa estatua que había visto en la iglesia de la señorita Richardson. Cerré los ojos de nuevo y esta vez pude ver algo más. Creí ver el velo blanco. La niña me dijo que estaba muy bien para una principiante y que debía seguir intentándolo. Después de todo me dijo, a menos que lo hagas irás al infierno y te quemarás durante toda la eternidad. Estaba tan contenta por haber visto el velo blanco que no hice caso de su comentario hasta que me acosté aquella noche. Entonces comencé a gritar. La señorita Richardson me preguntó qué pasaba y le dije que tenía miedo del infierno, que me quemaría para siempre a menos que fuera católica y tuviera un rosario. La señorita Richardson estaba muy preocupada, pero no sabía qué decir. Me dijo por fin que era mejor que hablara de religión con mis padres, explicándome que la gente solía tener la misma religión que sus padres y que probablemente ellos podían contarme cosas, pero añadió que no debería tener miedo del infierno porque ella rezaría por mí. Se lo agradecí mucho prometiéndole que no lo olvidaría y decidí preguntar a mis padres acerca de la religión de inmediato. Me deslicé silenciosamente por el pasillo hasta el comedor, donde se encontraba mi padre solo leyendo el periódico. Le observé desde la puerta un buen rato antes de entrar. Él levantó la vista sorprendido. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿No está la señora Richardson contigo?» Cuando le dije que sí, respondió. «Ah, bien, tu madre no está y creo que no volverá en un buen rato». Retomó el periódico y pareció pensar que la conversación había concluido. Yo me quedé por allí. No le conocía muy bien y dudaba de cómo empezar, pero sabía que tenía que averiguar cosas sobre mi religión. Por fin empecé. «Padre, ¿tú qué eres?», le pregunté. «Creo que no te entiendo», me contestó muy perplejo. «¿Te refieres a qué me dedico?». Pensé que quizá era eso. Mi padre me dijo que era químico y cuando le pedí que me lo explicara, no entendí lo que decía, pero supe que no era la respuesta que esperaba. Luego le pregunté si creía en Dios y si tenía una religión, y me dijo que no creía en Dios y no estaba particularmente interesado en la religión. Le pregunté si eso significaba que yo tampoco tenía religión, y contestó que la gente debe decidir eso por sí misma. Volví a preguntar cuál había sido la decisión de mi madre, y me contestó que no estaba seguro de cuál era su religión en aquel momento. Estaba muy claro que no estaba particularmente interesado en el tema. A pesar de todo me quedé por allí. Por fin, cuando se dio cuenta de que realmente quería algo, dejó el periódico, me pidió que me sentara y entonces tuvimos la única conversación real que hayamos tenido nunca. Comencé por decirle que quería ser católica a causa del infierno, y me respondió que él no creía en el infierno y que no debía preocuparme. Incluso afirmó que se puede ser religioso sin creer en el infierno, lo que supuso un gran alivio para mí. Dijo que él había sido judío de niño porque su padre era judío y aunque su madre no lo era, a ella no le había importado. Le pregunté esperanzada si eso hacía que yo también fuera judía, pero me contestó que debería pensármelo algo más de tiempo. Entonces le pregunté si conocía alguna plegaria judía, y después de pensar durante varios minutos me recitó una que había aprendido cuando era niño. Comenzaba así: «Señor Dios de Israel». Me pareció impresionante. Dijo algo más de la plegaria, pero eso fue todo lo que pude recordar. Le pedí que me contara algo más acerca de la religión de mi madre, pero me dijo que él no podía creer en lo que ella creía y que había dejado de intentarlo hacía mucho tiempo.
Cuando le pregunté si ella decidiría hacerse judía también, mi padre soltó la mayor carcajada que yo le hubiera oído. Me dijo que eso no era probable y después volvió a su periódico. Yo volví a mi habitación y le dije a la señorita Richardson que había hablado con mi padre y había averiguado que era judía. Ella no dijo nada. Aquella noche, mientras rezaba su rosario, yo repetía Señor Dios de Israel, una y otra vez para mí misma. Estaba contenta de ser judía. Durante largo tiempo me había faltado algo y ahora que sabía que era judía estaba convencida de que todo iría bien. Sin embargo, no mencioné nada a mi madre sobre el tema de la religión. De alguna forma sentía que podía no gustarle. La señorita Richardson se fue un año después y mi madre decidió que ya no era necesario una institutriz. Yo ya había estado yendo a la escuela durante un año y mi madre me dijo que ella me llevaría por las mañanas y otra señora me recogería por la tarde para llevarme al parque, aunque no se quedaría a dormir conmigo. Por la noche me sentía sola, sin la señorita Richardson. Solía tumbarme a oscuras y repetía mi oración especial. Pero no me era de gran ayuda. Pensé que funcionaría mejor si la supiera entera, pero no quería volver a preguntarle a mi padre. Podría pensar que debería haberla memorizado la primera vez después de que le costó tanto acordarse de ella. Entonces el Señor de Israel me falló de una forma terrible. Tenía mucho miedo de dormir sola, especialmente cuando salían mis padres, y como nunca se me ocurrió ir a hablar con mi hermano, busqué la forma de hacer que mi madre se quedara en casa. Si me daba cuenta de que se estaba preparando para salir, comenzaba a sentir un terrible dolor de estómago. La primera vez que ocurrió era de verdad, y así descubrí que mi madre no salía cuando yo estaba enferma. Naturalmente empecé a tener muchos dolores de estómago. El único problema era que mi madre me llevó al médico para averiguar lo que me ocurría. Después de que el primer médico no encontrara nada, probó con otro y luego con otro. A mí no me importaba porque así conseguía pasar tiempo con ella. Pero un día, cuando me llevó a ver a otro médico por lo de mi estómago, me di cuenta de que llevaba una pequeña maleta. Cuando le pregunté para qué era, me dijo que me iba a llevar a un hospital donde un doctor me podía curar de mis dolores. Tuve el pensamiento de que las cosas no iban como yo quería, pero como no estaba muy segura me callé. Después de registrarnos en el hospital, madre me dijo que pasaría la noche allí y que ella se quedaría conmigo. Esa es la parte que me gustó. A la mañana siguiente, madre y el doctor comenzaron a explicarme lo que me iban a hacer y tuve un ataque de pánico. Entre gritos les dije que nunca había tenido realmente dolores de estómago, pero evidentemente pensaban que lo decía porque tenía miedo de lo que nos pudiera ocurrir a mi apéndice y a mí. Hicieron falta 2 hombres vestidos de blanco para mantenerme tumbada en la camilla, mientras me llevaban a la sala de operaciones donde otros 3 hombres de blanco estaban esperando. 2 de ellos me sujetaron mientras un tercero me puso una mascarilla en la cara. Grité, Señor, Dios de Israel, a la vez que intentaba no respirar. Cuando desperté me hallaba de nuevo en la habitación del hospital y me sentía terriblemente. Durante unos días tuve un dolor de estómago real, pero poco después me puse mejor y empecé a disfrutar. Madre se quedó conmigo todo el tiempo, e incluso padre vino a visitarme. Madre y yo hablábamos de todo tipo de cosas mientras estuvimos juntas, y la noche antes de irnos al hospital le pregunté por su religión. Me dijo que había probado muchas religiones desde pequeña, que ahora era teósofa, pero que aún continuaba buscando. Me sorprendió mucho que también hubiera sido judía, porque los judíos no parecían gustarle mucho. Me contó que su padre era rabino en Inglaterra, pero que en todo caso era de muy buena familia. También me dijo que tenía algunos parientes que no eran judíos, y eso parecía aliviarla. Entretanto yo había decidido no seguir siendo judía después de lo ocurrido. Probablemente no había un Señor Dios de Israel después de todo, y esa era la razón por la que mi padre había dejado de creer en él. Nunca volví a creer en Dios, aunque lo intenté denodadamente durante largo tiempo.
Helen no se inquietó por la religión ni se interesó en ella durante los siguientes 5 o 6 años. Lo que parecía intrigarle mucho más eran las imágenes mentales que visualizaba a menudo, unas veces con los ojos cerrados y otras con ojos abiertos. Podían ocurrir casi en cualquier momento, pero nunca interrumpían ni molestaban de forma alguna a sus demás actividades. Simplemente era como si hubiera una actividad mental constante en el fondo de su mente, que podía ser traída a la superficie si elegía hacerlo. Las imágenes podían ser de cualquier cosa: una mujer con un perro, árboles bajo la lluvia, un escaparate lleno de zapatos, un pastel de cumpleaños repleto de velas. No tenían movimiento y eran en blanco y negro. Se parecían mucho a una serie de instantáneas no relacionadas entre sí. A veces las imágenes eran completamente nuevas para ella, escenas irreconocibles, mientras que otras veces reconocía parte de los cuadros, relacionándolos con cosas que había visto realmente, aunque incluso en esos casos había detalles que no recordaba haber visto originalmente. Helen había tenido imágenes mentales de este tipo desde siempre, hasta donde le alcanzaba la memoria, y no se le ocurrió que no todo el mundo podía disfrutar de esa misma experiencia. De hecho, fue a la edad de 11 años, al preguntar a una amiga por sus imágenes mentales, cuando se dio cuenta de que ésta no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Helen pensó que su amiga estaba de broma, y no fue hasta que probó con otras compañeras que aprendió que su habilidad era única. Aunque se sorprendió mucho por ello, no pareció molestarle esta revelación y siguió disfrutando las imágenes cuando aparecían. El interés que sentía por Dios se revivó a los 12 años. Sus padres planearon pasar el verano en Europa y decidieron llevarla con ellos. El viaje transcurrió sin incidentes para Helen hasta la última visita de sus vacaciones, Lourdes. La gruta le causó una profunda impresión, así como la estatua de la Virgen y los montones de muletas y aparatos dejados allí por quienes se habían curado milagrosamente. Desde nuestra habitación del hotel podía ver la estatua de la Virgen. Cada noche salía a mirar la figura, la roca sobre la que se levantaba y aquella agua especial que salía de un costado de la roca, el agua que curaba a la gente. Pensaba en las sillas de ruedas, en las muletas, en los miles de personas que habían venido aquí y habían creído. ¿Podrían estar todos equivocados? Repentinamente me acordé de la señorita Richardson y de su rosario. Seguramente este era el mejor lugar del mundo para comprar un rosario y probarlo. Cuando volví al hotel aquella noche encontré a mi padre solo en su habitación, leyendo un libro. Me quedé junto a él unos momentos y como seguía leyendo, le dije que quería comprar un rosario. Se metió la mano en el bolsillo y me dio algo de dinero sin levantar siquiera la vista del libro. Pensé en preguntarle si le importaba, pero simplemente le di las gracias y salí de la habitación. Al día siguiente por la mañana pedí a mi madre que viniera conmigo para comprar el rosario. Compré también una medallita de la Virgen y llevamos ambas cosas a que fueran bendecidas por un sacerdote. Nos quedamos en la gruta para asistir a misa y a la preciosa ceremonia religiosa posterior. Era sábado y había incluso más flores y procesiones con música que un día normal. La gente rezaba por todas partes. Todo era muy hermoso. Pregunté a mi madre si había sido católica y me dijo que no, pero sentí que había comenzado a pensárselo. Aquella noche en mi habitación me quedé despierta con el rosario en la mano y la medalla alrededor del cuello y pensé en Dios, en la señorita Richardson y en la Virgen. De pronto tuve una idea. Este era un lugar con mucho poder y quizá si pedía un milagro para mí misma lo conseguiría. Entonces creería en Dios y me haría católica. Salí al balcón y miré a la roca. Por favor, Dios, dije en voz alta, no soy católica, pero si todo esto es verdad, ¿me enviarás un milagro para que pueda creer en ti?
Ya había decidido en qué consistiría el milagro. Cerraría los ojos y diría 3 Ave Marías. Si al abrirlos encontraba una estrella fugaz en el cielo, ese sería mi milagro. No esperaba realmente encontrarla, pero cerré los ojos y recé las 3 Ave Marías de todos modos. Cuando los abrí, el cielo estaba lleno de estrellas fugaces. Las miré en silencio, asombrada, y entonces susurré: es un milagro. Dios me lo ha enviado realmente. Mira, mira, es un milagro. Me quedé muy quieta hasta que las estrellas desaparecieron y el cielo se oscureció de nuevo. Y entonces me acordé. Nuestro guía nos había dicho que en este momento del año había lluvias de meteoritos en esta parte del mundo y que aparecerían con mucha frecuencia. En realidad no era milagro en absoluto. Nunca antes había visto una lluvia de meteoritos y por eso no la había reconocido. Entonces tuve otro pensamiento. ¿No es un milagro que pensase en pedir ver un meteorito justo cuando iba a haber una lluvia de ellos? Después de todo no podía saber que la lluvia iba a ocurrir en aquel preciso momento. Quizá era un auténtico milagro después de todo. Pero ya no pude convencerme de ello realmente. Me sentía muy suspicaz con todo aquel tema. Incluso me enfadé un poco. Quizá, pensé para mí misma, el agua y las curaciones y las muletas sean todos como la lluvia de meteoritos. La gente solo cree que son milagros. Todo podría suceder simplemente así. Estaba a punto de dejar el tema zanjado en mi mente de esta forma cuando tuve otro pensamiento que me hizo sentirme muy incómoda. Dije a Dios que si veía un meteorito, cuando abriera los ojos sería un milagro. Si había un Dios, podría no gustarle mi forma de considerar su milagro. Si Él se había molestado en enviarme un milagro especial para mí, podría no gustarle mi escepticismo. Y si había un Dios, también habría un infierno para la gente que no le reconocía y apreciaba. Por fin, fui resolviendo aquella situación con diferentes argumentos, aunque me quedé un poco incómoda al respecto. Me persuadí de que si Dios se hubiera molestado en enviarme un milagro, tendría el suficiente sentido para hacerme creer en él. Como no creía realmente en este, no podía haber sido un milagro genuino. Decidí que de todos modos no tenía que tomar una decisión definitiva en aquel mismo momento y que volvería sobre ello más adelante, cuando no estuviera tan cansada. Un año después de volver de su viaje de Europa, el hermano de Helen se casó y la familia se trasladó a un piso más pequeño. Idabel, la sirvienta que había estado con la familia desde el nacimiento de Helen, siguió con ellos. Helen y ella eran buenas amigas desde hacía años, pero la nueva situación les ayudó a intimar más y pasaban mucho tiempo hablando de cosas. Una de las cosas de las que hablaban era de religión. Idabel era baptista y dijo a Helen que aunque su iglesia creyera oficialmente en el infierno, ella sentía que Dios era muy bondadoso y preparaba las cosas para que al final todo saliera bien. Esto dio confianza a Helen, que empezó a leer la Biblia cada noche con Idabel. Un domingo, Idabel preguntó a Helen si quería acompañarla a su iglesia, que estaba en las afueras, bastante lejos de donde vivían. A Helen le entusiasmó la idea y cuando llegaron estaba ansiosa porque empezaría la ceremonia religiosa. La gente de la iglesia de Idabel no solo tenía un color de piel diferente del de Helen, sino que también cantaban canciones muy diferentes de cualquier otra que ella hubiera escuchado antes. Las cantaban una y otra vez, empezando suave y poco a poco iban subiendo de tono. Cuando la gente comenzó a dar palmadas y a seguir el ritmo con los pies, Helen se dio cuenta de lo bien que se sentían. Pero lo que más le impresionó fue la deducción de que por la forma en que cantaban y se movían, obviamente tenían una relación muy amistosa con Dios.
Siempre me dirigía a Dios formalmente, con mucho respeto, y no sabía cómo abordar este nuevo tipo de relación con Él. Pero a medida que las canciones se hacían más emocionales, me encontré dando palmadas y cantando con todos los demás. El pastor, en su sermón, habló de Dios, del cielo y de la salvación, y repetía una y otra vez que todo lo que necesitamos es fe. Después del sermón volvimos a cantar, y a la hora de irnos el pastor nos esperaba afuera para darnos la mano. Al llegar mi turno me preguntó si me había gustado, y cuando le respondí, me dio unas palmaditas en el hombro y me dijo que debería volver más por allí. Como había recibido una invitación especial del pastor mismo, comencé a ir a la iglesia con Idabel tan a menudo como podía. Dentro de la iglesia rezaba y cantaba con los demás. Pero fuera, cuando intentaba hablar con Dios, nunca estaba segura de que hubiera alguien allí para escucharme. Me faltaba algo y por fin un día descubrí lo que era. Idabel me llevó un domingo a un bautizo. Mi amigo el pastor dijo: a menos que os bauticéis, no podéis ser puros de corazón, y si no sois puros de corazón no podéis ver a Dios. Eso es, pensé, hay que bautizarse para poder ver a Dios. Esto es lo que me faltaba. Le dije a Idabel que tenía que ser bautizada y me respondió que hablaría con el pastor cuando acabara la ceremonia. Fue muy amable. Él también pensaba que debía bautizarme, pero no tenía claro quién debía hacerlo. Al preguntarle por qué, me dijo que cuando un pastor te bautiza, espera que te unas a su congregación, y él había pensado que sería mejor para mí bautizarme en otra iglesia más cercana de mi casa. No me había dado cuenta de que afiliarse a una iglesia era parte del bautizo, y cuando llegué a casa me lo estuve pensando mucho. Sentí que uno debe, al menos, creer en Dios antes de dar un gran paso como este de afiliarse a una iglesia. Cuando le conté esto a Idabel, me dijo que ella conocía a un pastor que me bautizaría sin necesidad de hacerme miembro de su iglesia. Así que, al domingo siguiente, fuimos a ver a aquel pastor a quien Idabel llamaba un evangelista del Señor. Me dijo que desde luego me bautizaría, pero que debería preguntar antes a mis padres, sobre todo a mi padre, que al ser judío podría no gustarle mucho. No esperaba ninguna oposición de mi madre y efectivamente le gustó mucho la idea, prometiéndome el misal que había estado pidiendo como regalo especial para la ocasión. Me preocupaba más mi padre, siempre era difícil averiguar lo que sentía respecto a las cosas. Al verlo en su sillón leyendo el periódico después de la cena, me deslicé en la habitación e intenté encontrar una buena forma de empezar. No se me ocurría nada, así que simplemente dije: padre, he decidido bautizarme. Mi padre giró la cabeza y me dijo sin bajar el periódico: si eso es lo que quieres hacer, hazlo, me dijo dándolo por hecho. ¿Pero no te importa?, pregunté. ¿A mí? ¿Por qué habría de importarme?, respondió. Aún no estaba satisfecha. ¿Estás seguro? Mi padre me confirmó que estaba muy seguro de que no le importaba. Supongo que me debería haber sentido contenta. Había conseguido lo que quería, pero no podía entender por qué me sentía tan desgraciada. Padre obviamente no tenía nada que añadir y me fui enseguida porque no quería que se diera cuenta de mis lágrimas. Al día siguiente volví y le dije al pastor que mis padres no se oponían a que me bautizara y propuse incluirme en la ceremonia bautismal programada para el domingo siguiente. Me dijo que debía rezar entre tanto y le contesté que lo haría lo mejor que pudiera. Eso es todo lo que hace falta, respondió. Idabel asistió a mi bautismo como testigo y como amiga, ayudándome a preparar la túnica blanca y a ponérmela. Estaba muy contenta y me repetía que iba
a ser la mejor experiencia de mi vida. Yo tenía la esperanza de que así fuera. Después de la ceremonia fui a la oficina del pastor para recoger mi certificado de bautismo, mientras Idabel recogía mi ropa mojada y la ponía en una bolsa que habíamos llevado. Cuando el pastor me pidió que deletreara mi apellido, deletreé el apellido de mi madre. Sentí el rubor en mi rostro y no podía entender lo ocurrido, pero estaba demasiado avergonzada para corregir el error. Al recibir el certificado, lo guardé en mi bolso y volví junto a Idabel. Nunca se lo enseñé a nadie. Cuando llegué a casa me sentía triste. Había sido bautizada, pero nada había cambiado. Aún no podía ver a Dios. Nada era distinto. Continué yendo a la iglesia con Idabel algún tiempo más. Por si acaso, mi bautismo no había tenido tiempo de surtir efecto. Más adelante comencé a ir con menos frecuencia hasta que lo dejé del todo. Dije a Idabel que simplemente no tenía fe y me respondió que posiblemente era una obra del diablo y prometió rezar por mí. Se lo agradecí y ya no volví a pensar más en el bautismo. No habiendo encontrado la fe necesaria para creer en Dios, Helen decidió que la única verdad en la que podía creer era la racional, la lógica, y por tanto decidió convertirse en una intelectual y comenzó a leer todo lo que se publicaba. Disponía de mucho tiempo para ello porque había engordado mucho en su preadolescencia y los muchachos de su clase no parecían estar particularmente interesados en llamarla para salir. Al ingresar en la Universidad de Nueva York, Helen ya había perdido su exceso de peso, pero había pasado por el instituto sin apenas contactos sociales con sus compañeros, por lo que se sentía particularmente fuera de sitio en las reuniones sociales y parecía tener poco que decirse con sus conocidos a nivel académico. Por otro lado, sus profesores encontraron en ella una estudiante excepcionalmente dotada. Era raro encontrar un estudiante que hubiera leído tanto o que pudiera discutir sobre un abanico tan amplio de temas académicos de forma tan inteligente. En la universidad Helen se graduó en inglés, lo que agradó mucho a su madre, especialmente ante su anuncio de que se haría profesora de inglés como lo había sido ella antes de casarse. Sin embargo, su ambición real, que solo ella conocía, era la de convertirse en escritora de renombre, más específicamente en una novelista de fama internacional. Este parecía ser un objetivo muy peculiar para Helen, pues escribir le resultaba muy dificultoso y además se sentía tan vulnerable respecto a lo que escribía, que aun cuando lograba poner algo sobre el papel era muy probable que lo escondiera y se negase a enseñarlo a nadie, ni siquiera a su profesor de escritura creativa. Entretanto, continuó leyendo mucho sobre diversos temas de filosofía y literatura, penetrando en los sistemas de pensamiento, en las leyes del razonamiento y en particular de la lógica. Al asunto de vivir le prestaba la menor atención posible. En su segundo año universitario conoció a un joven, Louis Schuckman, que trabajaba en la biblioteca universitaria. También él era un intelectual, y pronto comenzaron a discutir extensamente sobre libros y filosofía. Louis era tan solo unos pocos centímetros más alto que el 1,5 metros de Helen, y siempre se había sentido incómodo con las mujeres, por lo que estaba encantado de haber encontrado a alguien que no le hiciera sentirse incómodo. Louis y Helen comenzaron a comer juntos todos los días y en 3 meses Louis le pidió que se casara con él. Era la única proposición que ella había recibido y también la única que él había hecho. La madre de Helen, aunque algo indecisa porque Louis era judío, estaba encantada con la idea de que su hija contrajera matrimonio. Su padre, por otro lado, manifestó que apenas conocía al muchacho y por ello no podía forjar una opinión. Para contentar a los padres de Louis, acordaron celebrar la ceremonia en una sinagoga.
Helen estaba demasiado nerviosa para querer un ritual muy elaborado y pidió al rabino que hiciera una ceremonia breve. La boda se celebró en 10 minutos y al acabar Helen y Louis se fueron cada uno a su casa para seguir preparando los exámenes finales. En un principio el hecho de casarse no tuvo mucho efecto en la vida de Helen. Le quedaban aún 2 años de universidad y cuando Louis se graduó, a las 2 semanas de la boda se mudó a vivir con Helen y sus padres. No tenía dinero suficiente para mantener una esposa y un piso porque lo habían invertido todo en una librería que había abierto en el centro de Manhattan. Aquella situación funcionó bien para Helen. Su marido estaba ocupado con el negocio de los libros y ella lo estaba con sus estudios. Las comidas que Abel preparaba estaban siempre a su hora y su padre jugaba al ajedrez con Louis por las noches. Helen probablemente hubiera estado encantada de seguir así indefinidamente, pero poco después de graduarse en la universidad, ella y Louis tuvieron que alquilar un pequeño apartamento propio porque su madre enfermó y el médico le prescribió que evitara los esfuerzos propios del ama de casa. Los padres de Helen fueron a vivir a un hotel, por lo que ya no necesitaban los servicios de Idabel, pero como había estado con ellos 20 años, se sentían responsables de ella. Decidieron seguir contratándola para que cuidara del apartamento de Helen y ésta, que literalmente no sabía ni freír un huevo, estaba encantada de la generosidad de sus padres. Después de la graduación, Helen intentó trabajar en la librería, pero al cabo de solo una semana se hizo evidente que el trabajo de librería era para ella particularmente desagradable, carente de alicientes y agotador. Sin embargo, siguió yendo a la librería casi durante un año, hasta que se vio aquejada por una grave enfermedad y el médico le dijo que debía ser operada. Se asustó tanto que comenzó a sufrir pesadillas en las que se veía sujetada por la fuerza a una mesa mientras le ponían una mascarilla en la cara. Estuvo resistiéndose la operación hasta que se sintió tan enferma que no pudo posponerlo más. Volvió entonces a hablar con el médico, que le aseguró que era una operación sencilla y que en una semana había llegado al punto de estar tan enferma que no podía ponerse más excusas e hizo los preparativos para ingresar en el hospital al día siguiente.